¿Han oído o no han oído? Vamos a estudiar esta anemia, característica de esta enfermedad. Precisamente conforme va deteriorándose la función renal, una de las manifestaciones es la anemia, es decir, una de las consecuencias. Cuando hemos hablado de anemia habíamos dicho, y eso para todos, ojalá me estén oyendo, estoy hablando fuerte, una manifestación de una enfermedad es la anemia. En este caso, el fracaso de la función renal ya en estadio terminal, es decir, cuando la depuración o el filtrado glomerular cae por debajo de 10 mililitros por minuto, entonces fracasa la síntesis de eritropoyetina y no hay el estímulo. Pero no solamente es el efecto de la eritropoyetina sobre los precursores eritropoyéticos, sino hay una serie de mecanismos que van a originar la anemia. De hecho, muchas veces en la falla renal crónica existen más manifestaciones de anemia que manifestaciones de la propia falla renal crónica. Muy bien. Ya han llevado nefrología y por lo tanto ya saben la definición de lo que es insuficiencia renal crónica, que es la caída de la depuración de creatinina por debajo de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal en un periodo mayor a 3 meses. Y esto en forma irreversible. ¿Sí? En periodo menor a 3 meses, falla renal rápidamente progresiva. Y de 3 semanas, insuficiencia renal aguda. Entonces, bien característico. Cuando la depuración o cuando la creatinina aumenta y sobre todo la depuración cae a un nivel menor a 30 mililitros por minuto, o sea, básicamente inclusive en falla renal crónica moderada, ya las cifras de hemoglobina van disminuyendo y vas a ver cifras más o menos de 11 gramos por decilitro. Por lo tanto, el estadio 4 de la falla renal crónica, ¿sí?, que implica un aumento de la creatinina a más de 2 miligramos por decilitro, se acompaña, ¿sí?, inexorablemente de anemia. Entonces es una consecuencia de la falla renal crónica. Miren, la anemia comienza cuando la depuración inclusive queda por debajo de 60 mililitros por minuto. Dice la prevalencia de anemia, ¿sí?, en mujeres y en varones mayores a 50 años, ¿sí?, de acuerdo a cómo cae la tasa de filtrado glomerular. Miren, la prevalencia de anemia en pacientes que tienen depuración de 60-89 es baja, pero en pacientes que tienen ya menos de 30 mililitros, prácticamente la mitad o más de la mitad, un 60%, ¿sí?, de los diabéticos y un 42% de los no diabéticos, y en general, si se dan cuenta, un 50%, podemos decir, de los pacientes con falla renal crónica con una tasa de filtrado glomerular menor de 30 mililitros por minuto, se acompañan siempre de anemia, con cifras inferiores a 12 gramos en varones y 11 gramos en mujeres. Ustedes saben, menos de 12 en mujeres, anemia, menos de 13 en varones, anemia. Entonces, este cuadro ejemplifica cómo, ¿sí?, la caída de filtrado glomerular se acompaña de anemia. ¿Cuáles son los avances importantes en el control y en la calidad de vida de los pacientes renales crónicos terminales? Uno, el hecho de haber reemplazado la función renal mediante terapia dialítica, ya sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal continua ambulatoria. Es la diálisis peritoneal que se realiza en el domicilio en forma continua. Pero la calidad de vida se modifica por dos situaciones. La primera, el control estricto de la presión arterial. Si nosotros tenemos un paciente con falla renal y controlamos adecuadamente y evitamos que la progresión se produzca por ese descontrol de la presión arterial, obviamente vamos a limitar los eventos cardiovasculares. Ustedes saben que una de las funciones del riñón es la regulación mediante los sistemas de renina-angiotensina-aldosterona y mediante la reabsorción de sodio y excreción de potasio, pues sobre todo reabsorción de sodio y el sistema renina-angiotensina-aldosterona regula el riñón en forma directa la presión arterial. Por lo tanto, ¿sí?, ustedes saben que el control o el descontrol de la presión arterial está relacionado con eventos cardiovasculares, sobre todo de tipo aterotrombótico, infarto de miocardio, eventos isquémicos cerebrales o isquemia vascular periférica. Se ha descubierto, ¿no?, que o se ha identificado que existen medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de la angiotensina que tienen efecto renoprotector independientemente de la presión arterial. Por eso son medicamentos de elección cuando tienes un paciente que tiene hipertensión secundaria a falla renal crónica. El segundo
avance importante u objetivo importante en controlar la calidad de vida y el deterioro de la función renal es la prevención y el tratamiento de la anemia. Y el tercero, el control y tratamiento de la dislipidemia. Saben que los pacientes renales crónicos cursan con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, disminución del HDL, colesterol. Entonces hay que controlar mediante dieta y mediante medicamentos, ¿verdad? Hipolipemiantes. Entonces, básicamente, si tú tienes un paciente renal crónico, tienes que dirigir tu objetivo de tratamiento justamente a esto. Y hemos puesto en rojo, ¿por qué? Porque uno de los principales objetivos de los pacientes con falla renal crónica terminal, uno, es la prevención de la anemia, y dos, el control de la anemia. Muy bien. ¿Por qué se presenta anemia en la falla renal crónica? Esta diapositiva es recontra importante porque aquí tenemos los mecanismos relacionados a la anemia asociada con deterioro de la función renal. El principal mecanismo fisiopatológico es la deficiencia de eritropoyetina. Si ustedes se preguntan cómo actúa la eritropoyetina, ustedes saben que es una citoquina que estimula la eritropoiesis. Básicamente, la célula blanca es la unidad formadora de colonias eritroides, permitiendo la diferenciación y la maduración hacia proeritroblasto. A ese nivel inicia la síntesis de hemoglobina. ¿Qué pasaría si no hay eritropoyetina? Se detiene la eritropoiesis y, por lo tanto, ¿sí? Al ser este el principal mecanismo, el resultado es anemia normocítica, normocrómica, regenerativa por falta de estímulo y falta de eritropoyetina. Segundo, los pacientes renales crónicos son susceptibles a fenómenos inflamatorios e infecciosos subyacentes. El solo hecho de tener una inflamación, una infección subyacente, acuérdense de la anemia inflamatoria, eso genera por liberación de citoquinas resistencia a eritropoyetina. No es que solamente, o sea, no es solamente el hecho de que haya escasa cantidad de eritropoyetina, sino que esa poca cantidad de eritropoyetina no puede estimular correctamente a los precursores eritropoyéticos por la acción inhibitoria o la acción de resistencia que generan citoquinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleuquina 1. Los pacientes con falla renal crónica son pacientes que están hipervolémicos, acuérdense, manejan muy mal el equilibrio hidroelectrolítico. El riñón tiene la capacidad de poder eliminar el exceso de agua merced al estímulo y a la respuesta antidiurética. De la misma manera, la aldosterona juega un papel importante en la reabsorción y excreción, uno, de potasio y la reabsorción de sodio. Por lo tanto, el fracaso de la función renal produce hipervolemia porque el organismo es incapaz de manejar correctamente el equilibrio hidroelectrolítico y sobre todo el equilibrio de agua. Entonces, los pacientes que están hemodiluidos van a tener un menor hematocrito y obviamente el menor hematocrito impacta sobre el hecho de tener la menor masa globular. La enfermedad crónica tiene o sea, la enfermedad renal crónica se acompaña muchas veces de enfermedades inflamatorias o enfermedades crónicas. Un claro ejemplo, el hecho de que tengas diabetes descontrolada genera inmunosupresión y genera infecciones intercurrentes. El hecho de que tengas una pielonefritis crónica con generación o con desarrollo de insuficiencia renal crónica hace que este fenómeno inflamatorio genere resistencia a la eritropoyetina y genere el mecanismo de anemia asociada a la enfermedad crónica que hemos llevado antes de ayer. Los pacientes que tienen artritis reumatoidea, los pacientes que tienen colagenopatías como lupus eritematoso, como enfermedad de base que progresa en insuficiencia renal crónica, generan un fenómeno inflamatorio asociado. Los pacientes que tienen, por ejemplo, mieloma múltiple, que desarrollan un riñón de mieloma por depósito de amiloide túbulo intersticial, también generan eso. Espero que me estén entendiendo, porque ustedes ya son expertos y van a dar en poco tiempo más el segundo parcial de medicina interna y han llevado ya todo lo que es renal, ¿verdad? Muy bien. Por otra parte, el aumento de azoado, sobre todo de urea, ácido guanidil succínico, disminuye la vida media del glóbulo rojo. En lugar de vivir 120 días, el glóbulo rojo tiene la mitad de vida media. Y obviamente, el hecho de que tengas poca eritropoyetina, resistencia a eritropoyetina, hemodilución, enfermedad crónica, fenómeno inflamatorio por citoquinas, más disminución de la vida media, genera, obviamente, menor masa globular. Existe mucha asociación entre insuficiencia renal crónica y la pérdida de hierro. La uremia, la hiperazoemia, va a generar una disfunción a nivel endotelial y a nivel plaquetario, de manera que existe una interferencia entre el fenómeno o el mecanismo de adhesión plaquetaria, y eso genera una diátesis hemorrágica. Los pacientes con uremia fácilmente van a tener sangrado gastrointestinal con una gastritis erosiva.
Y eso va a generar, obviamente, pérdida de hierro. Y la pérdida de hierro, juntamente con falla renal crónica, genera lo que se llama coexistencia de una anemia dimorfa. Por eso, los pacientes que tienen anemia y falla renal crónica necesariamente deben ser investigados sobre la deficiencia de hierro. Y ustedes saben, la única manera de investigar deficiencia de hierro es pedir o medir las cifras de ferritina sérica. Los pacientes renales crónicos per se tienen anorexia, ¿verdad? Y caquexia. Y segundo, se les limita la ingesta de proteínas. Y la principal fuente de proteínas son los alimentos de origen animal. Y ustedes saben que los alimentos de origen animal, como las carnes rojas, son la principal fuente de hierro M. Entonces existe una ingesta inadecuada de hierro debido a dieta y debido a hiporexia por el hecho de tener hiperasueño. Por lo tanto, hay desnutrición, y la desnutrición implica no solamente disminución en el aporte de hierro, sino disminución en el aporte de ácido fólico, vitamina B12, vitamina B6, que son sustancias que directamente están relacionadas con la eritropoiesis. Y por último, se ha descrito una anemia asociada o la anemia asociada a la ingesta crónica de inhibidores de enzima convertidora. Los mecanismos por los cuales se produce la anemia relacionada con inhibidores de enzima convertidora son el consumo aumentado de poietina alfa, o sea, la administración de eritropoietina consume o hace que se produzca una anemia relacionada a enalapril, a captopril y sinopril. Estos inhibidores de enzima convertidora se han visto que podrían disminuir inclusive la liberación de eritropoietina y produce una inhibición de proteínas hematopoietina. Entonces, en conclusión, chicos, miren, todos estos fenómenos fisiopatológicos, y no solamente la deficiencia de eritropoietina, están relacionadas con anemia. Finalmente, ustedes saben que la falla renal crónica terminal está relacionada con un trastorno en el metabolismo del calcio y fósforo, y se produce una hipocalcemia. La hipocalcemia genera hiperparatiroidismo secundario, y el hiperparatiroidismo secundario va a generar osteoporosis, es decir, enfermedad metabólica ósea con salida de calcio de la matriz ósea a la circulación para regular los niveles de calcio sérico. Y esto hace que el hueso se desmineralice y a nivel de la matriz ósea se genere eh, se genere depósito de fibras de colágeno generando fibrosis, y eso va a disminuir el área o va a tener una limitación en lo que se llama eh, el estímulo inductivo hematopoyético de las células no hematopoyéticas. Eso hemos llevado en la segunda clase, ¿no? Como los fibroblastos, la fibronectina, las células mesenquimatosas juegan un papel importante en el tejido inductivo hematopoyético, pero no necesariamente células hematopoyéticas, sino es la matriz hematopoyética. Entonces, todos esos mecanismos, ojalá me puedan haber entendido, son los que están relacionados con anemia asociada a insuficiencia renal crónica. Obviamente, el principal defecto es la deficiencia de eritropoietina. ¿Cómo actúa la eritropoietina? Está bien claro, ¿no? ¿Dónde se produce la eritropoietina? Se produce en las células peritubulares del intersticio renal. Y sabemos que la caída de la tensión arterial de oxígeno genera estímulo a nivel de esas células para la liberación de eritropoietina. El órgano blanco es la médula ósea, pues sobre todo los precursores eritropoyéticos, las unidades formadoras de colonias eritroides. ¿Qué hace la eritropoietina? La eritropoietina induce proliferación y maduración de unidades formadoras de colonias eritroides que pasan al siguiente nivel de diferenciación que se llama proeritroblasto, donde se produce la sintemoglobina. Cuando existe caída de eritropoietina, por lo tanto, hay disminución de la eritropoiesis. Si hay disminución de la eritropoiesis, hay disminución de la masa globular. Caso contrario, cuando cae la presión arterial de oxígeno, por ejemplo, en situaciones de hipoxemia, ya sea hipoxemia, por ejemplo, por una neumopatía, un EPOC, un asma, una bronquiolitis, ¿cómo se llama esto? Bronquiectasias, fibrosis pulmonar, cualquier neumopatía que produzca disminución de la tensión arterial de oxígeno va a estimular la eritropoietina, y esa es una de las causas de eritrocitosis secundaria. Conforme vamos aumentando de altura geográfica, disminuye la presión atmosférica y disminuye obviamente la cantidad de oxígeno que va a penetrar al alveolo. Y eso se refleja por el hecho de que existen mayores niveles de eritropoietina en los pacientes que viven en ciudades o localidades de altura, tratando de compensar esa disminución de oxígeno, aumentando el aporte de oxígeno en los tejidos en forma de retroalimentación positiva del ETR.
Entonces, es uno de los mecanismos, sí, deleterios. El hecho de tener hipoxemia genera mayor eritropoyetina, mayor masa globular, que no necesariamente va a compensar la pérdida o el aporte de oxígeno, ¿verdad? En falla renal crónica ocurre todo lo contrario. No hay eritropoyetina y olvídense de los glóbulos rojos. Y hay más disminución de masa globular. Aquí está el mecanismo de acción de la eritropoyesis. ¿Sí? Acuérdense, células progenitoras, células precursoras y células maduras. Tenemos la célula totipotencial hematopoyética o stem cell, que luego se diferencia por acción de interleuquinas hacia células comprometidas de linaje, que son células precursoras del linaje eritroide. ¿Cuáles son? La unidad formadora de brotes de colones eritroides y la unidad formadora de colones eritroides, donde la eritropoyetina juega su efecto importante en el proceso de maduración y diferenciación hacia proeritroblastos. Y no solamente la eritropoyetina, sino miren todas estas citoquinas. Una vez que tenemos proeritroblasto, empieza aquí la síntesis de hemoglobina, la incorporación de hierro a nivel de las mitocondrias, porque son células que tienen núcleo, tienen mitocondrias, y se empieza a sintetizar hemoglobina y el proceso de maduración sigue su curso. ¿Sí? Proeritroblastos, eritroblastos basófilos, policromatófilos, octocromáticos, luego reticulocitos y glóbulos rojos, bien diferenciados. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿dónde actúa la eritropoyetina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la eritropoyetina sintetizada en el riñón? La eritropoyetina pasa a la circulación y tiene su órgano blanco, la médula ósea, sobre las células progenitores eritropoyéticas, unidades formadoras de colones eritroides y unidades formadoras de colones eritroides, generando diferenciación, proliferación hacia las siguientes fases eritropoyéticas. Un poco vamos a hablar de eritropoyetina. Ya se ha descubierto el gen que codifica eritropoyetina está en cromosoma 7. Miren, en 1985, ya prácticamente tiene más de 35 años que ha sido descubierta la eritropoyetina y se ha recombinado la eritropoyetina. Antes, los pacientes que eran portadores de falla renal crónica y tenían anemia eran tratados con andrógenos o transfusiones. Las transfusiones generaban alosensibilización y limitaban la posibilidad de trasplante renal ulterior porque generaban alosensibilización y es complicado porque los leucocitos que pasaban juntamente con la paquete globular generaban esa situación. Pero con el descubrimiento de la eritropoyetina y la recombinación de la eritropoyetina ha venido a cambiarse completamente el paradigma de lo que es la prevención y el tratamiento de la anemia asociada a falla renal crónica terminal. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? En las células corticales renales cercanas a los túbulos proximales. No se conoce la localización exacta también en otro lugar que es el hígado, porque en el hígado se produce un 10% de eritropoyetina, ¿sí? Pero la producción es escasa, por lo tanto, cuando se habla de eritropoyetina, desde el punto de vista fisiológico, es la eritropoyetina renal la que juega un papel importante en el proceso de eritropoyesis. Aquí están, miren, estas son las células tubulares renales y en el intersticio están las células productoras de eritropoyetina. Muy bien, ¿cuáles son los efectos o los beneficios en la prevención y sobre todo en el tratamiento y la corrección de anemia en los pacientes renales crónicos terminales? El hecho de que la anemia se corrija de niveles hasta 11 o 12 gramos por decilitro reduce la morbilidad, la hospitalización y la mortalidad de los pacientes. Entonces, si tenemos un renal crónico que está en prediálisis o está en diálisis, no vamos a hacer que esté anémico, tenemos que corregir. Y eso va a preservar y aumenta la función del ventrículo izquierdo. Una de las principales causas de mortalidad en falla renal crónica son los eventos cardiovasculares, infartos, ¿sí? Aumenta la calidad de vida, la capacidad de ejercicio, la función cognitiva, la función sexual. Entonces, mucha de la calidad de vida de los pacientes renales crónicos terminales depende del hecho de que nosotros tratemos la anemia y llevemos las cifras de hemoglobina a niveles por encima de 11 o 12 gramos por decilitro. Y eso se consigue con la administración de eritropoyetina. Miren, aquí están un montón de situaciones. La insuficiencia renal crónica que origina, o sea, está causada por diabetes, amiloidosis, vasculitis, sepsis, enfermedades sistémicas, y la consecuencia va a ser el hecho de que exista una serie de fenómenos, ¿verdad? ¿Sí? Que producen daño sobre un órgano blanco que es el corazón y producen falla cardíaca. Obviamente, la hipoxemia tiene un efecto importante sobre la capacidad funcional de los tejidos. Entonces, tienes anemia, tienes hipoxemia, tienes acidosis metabólica, tienes hiperazoemia,
todo va a condicionar una disfunción orgánica con mayor mortalidad, mayor complicación en estos pacientes. ¿Cuál es la forma de tratamiento? Primero, prevención, si es que estás teniendo disminución de eritropoyetina, y tratamiento de la anemia. ¿Se transfunde? No, chicos. Si se han dado cuenta hasta el momento, todas las anemias que hemos visto, las pocas anemias que hemos visto, ninguna hemos dicho el tratamiento es la transfusión sanguínea. En falla renal crónica el tratamiento y el objetivo está a superar nuevamente las cifras de 11 gramos por decilitro, merced a la administración de agentes eritropoyéticos. Y eso se llama agentes eritropoyéticos exógenos. ¿Cuáles son los agentes eritropoyéticos exógenos? La epoetina alfa, que es la eritropoyetina que conocemos nosotros, que es recombinante humana, la epoetina beta, la epoetina delta, la epoetina omega, la darbepoetina alfa es un agente eritropoyético nuevo, con una vida media mucho más prolongada, ¿sí? Y hemos visto que la darbepoetina y la epoetina beta y todas las demás formulaciones diferentes, la epoetina alfa, tienen efectos idénticos a la eritropoyetina endógena, de neuro y cardioprotección, merced al aumento de la capacidad de producción de eritrocitos. ¿Cómo se hace el tratamiento? Se inicia eritropoyetina cuando en 2 determinaciones, con un periodo de 15 días de intervalo, las cifras de hemoglobina están por debajo de 11 gramos por decilitro. Si yo tengo un paciente con falla renal crónica, con 4 de creatinina, en prediálisis y ya ha empezado a anemizarse, no voy a esperar de que las cifras de hemoglobina bajen por debajo de 11. Si hacemos 2 determinaciones en un periodo de 15 días, este paciente que tiene anemia asociada a falla renal crónica necesita iniciar tratamiento. Entonces, se indica eritropoyetina cuando se trató la carencia también de hierro. Siempre que tengamos un paciente con anemia e insuficiencia renal crónica, tenemos que buscar la posibilidad de anemia inflamatoria, resistencia a eritropoyetina y sobre todo deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué pedimos en todo paciente con falla renal crónica antes de empezar eritropoyetina? Niveles de ferritina. Si la ferritina está baja, obviamente lo primero que tenemos que hacer es corregir. Y se acuerdan, no se corrige por vía oral. Cuando tú necesitas administrar agentes eritropoyéticos, lo que se hace es administrar hierro en forma de hierro endovenoso, ya sea hierro sacarato o ya sea hierro carboximaltosado. Y obviamente la presión debe estar controlada, porque uno de los efectos secundarios de la administración de eritropoyetina es el descontrol de la tensión arterial. El objetivo es la corrección de la anemia, ¿verdad? Independientemente del estadio de la falla renal crónica, porque puedes tener un estadio leve o moderado y a tener cifras de hemoglobina bajas. Y obviamente esto va a retrasar el hecho de que el paciente progrese a una fase de diálisis, de tratamiento sustitutivo. ¿Sí? El hemoglobina objetivo es igual o superior a 11 gramos por decilitro, pero no más allá de 13 gramos por decilitro. Entonces, si tu paciente tiene 10 gramos o 9 gramos de hemoglobina, inicia el tratamiento hasta alcanzar cifras no mayores a 13 gramos y luego suspende. Existen 2 tipos de eritropoyetina, alfa y beta. Se puede administrar por vía subcutánea o por vía endovenosa. La vía más utilizada es la vía subcutánea porque te permite la administración en forma ambulatoria. La dosis de inicio de eritropoyetina es de 40 a 80 unidades por kilogramo por semana. Si en promedio el paciente pesa 70 kilos, 7 por 4, 28, 2.800 unidades a 5.000 unidades, ¿sí? Vía subcutánea por semana. Y luego vamos ajustando la dosis de acuerdo a la evolución clínica y paraclínica. ¿Cómo hacemos el ajuste? Hacemos una fase de corrección, donde se busca aumentar la hemoglobina entre 1 y 2 gramos por decilitro por mes. Entonces, si tienes 8 gramos, verás en el siguiente mes, administrando esa cantidad de eritropoyetina, que la hemoglobina suba entre 1 y 2 gramos. Pero si la hemoglobina aumenta rápidamente, digo, no aumenta tanto y solamente aumenta 1 gramo, aumentamos la dosis. Si el aumento es más de 2 gramos por mes, se disminuye la dosis de un 25 a 50%. O sea, obviamente, tenemos que ir monitorizando las cifras de hemoglobina y las cantidades de eritropoyetina que se administren. Si alcanzamos unas cifras de 13 gramos por decilitro, suspendemos transitoriamente. Una vez que hemos corregido la dosis y el paciente recibe, por decirles, 4.000 unidades de eritropoyetina por semana, entramos en una fase de mantenimiento, con controles mensuales o cada 2 meses de las cifras de hemoglobina, o sea, un hemograma cada 2 meses. Sobre todo en esos pacientes que no están en tratamiento sustitutivo. Los pacientes que están en hemodiálisis, obviamente, debemos hacerles controles mucho más serios por una serie de situaciones relacionadas, ¿no?
Acuérdense, el conectarse, por ejemplo, a un equipo de hemodiálisis significa siempre parinización, significa sangrado, significa pérdida, significa hemodilución, una serie de situaciones. Siempre hay que investigar enfermedades intercurrentes. Los pacientes renales crónicos fácilmente se infectan. Son pacientes que van a hacer sepsis. Los pacientes sometidos a diálisis peritoneal continua e intermitente pueden sufrir peritonitis. Y obviamente eso genera un fenómeno infeccioso inflamatorio que o produce resistencia a hipoproteína y es muy difícil poder alcanzar cifras normales de hemoglobina o administrando cifras o dosis altas de hipoproteína. De acuerdo a los resultados iniciales, ¿qué se hace? ¿Cuál es las guías o los elementos que se deben seguir en un paciente que está recibiendo eritropoyetina y que tiene anemia asociada a insuficiencia renal crónica? Pesquisa sangrado intestinal, siempre. Sangre oculta en heces normativa en todo paciente renal crónico que tiene anemia. Valoración ginecológica, sobre todo en mujeres en edad fértil, si bien se produce en algunos pacientes amenorrea asociada a falla renal, todavía algunos pueden tener menstruaciones anormales. Búsqueda de patologías hematológicas. Una de las causas silenciosas de insuficiencia renal crónica es el mieloma múltiple. De ahí que cuando tenemos riñones normales desde el punto de vista ecogénico o riñones aumentados de ecogenicidad y de tamaño por ecografía, y estás ya en falla renal, hay que pensar en la gamapatía monoclonal tipo mieloma múltiple. Y el mieloma múltiple produce una sustancia amiloidea secundaria que produce amiloidosis y depósito de esta sustancia en el parénquima renal. Aparte, el mieloma múltiple se caracteriza por descalcificación ósea y produce hipercalcemia maligna, y la hipercalcemia produce un depósito de estos cristales a nivel del intersticio renal, produciendo nefropatía tubulointersticial por depósito de calcio. Obviamente, la mejor manera de saber si tienes intercurrente un fenómeno inflamatorio es medir los niveles de proteína C reactiva. Luego, ver cómo está la diálisis. Aquí se medía de dos. En realidad, medir la capacidad o ver si tienes que dializar a tu paciente 2 o 3 sesiones o ver cómo está llevando el programa de diálisis continua ambulatorio. Determinación de hormona paratiroidea. Les he explicado que la falla renal crónica cursa con hipocalcemia. ¿Por qué con hipocalcemia? Acuérdense, el riñón sintetiza 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3. Y la vitamina D3 aumenta la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Que es importante. Entonces, si no tienes 1,25 dihidroxicolecalciferol vitamina D3, vas a tener menor absorción de calcio y eso va a generar el hecho de que haya una hipocalcemia a nivel de la circulación, generando que se produzca hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo secundario, si bien trata de compensar los niveles séricos de calcio, va a producir hiperparatiroidismo secundario con enfermedad metabólica ósea, con fracturas, con osteoporosis. Hay marcadores de hemólisis en algunos casos, anemias hemolíticas asociadas a falla renal. En esos casos, ya mañana en estos días vamos a hablar cuáles son los marcadores de hemólisis. Los que han llevado práctica conmigo saben que el síndrome hemolítico se caracteriza por anemia normocítica normocrómica, aumento de bilirrubina, reticulocitos aumentados, aptoglobina disminuida, deshidrogenasa láctica disminuida, y si es un fenómeno inmunológico, prueba de Coombs. La prueba de Coombs, me adelanto, chicos, es la determinación de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Determinados niveles de vitamina B12 y ácido fólico, porque estos pacientes, sobre todo los renales crónicos terminales en hemodiálisis, tienen requerimientos aumentados de ácido fólico. Una de las complicaciones es la hiperfosfatemia, y para evitar la hiperfosfatemia hay quelantes de fósforo a base de sales de aluminio. Y las sales de aluminio en sangre, ¿sí?, generan menor absorción inclusive de hierro, lo que origina anemia. Podemos hacer electroforesis de hemoglobina, vamos a ver si hay hipotiroidismo y si intercurrentemente hay neoplasias asociadas a la falla renal crónica. En urémicos, la absorción digestiva de hierro es insuficiente y obviamente en hemodiálisis existe pérdidas, hemos llevado eso. Por lo tanto, el aporte de hierro tiene como objetivo alcanzar y mantener también hemoglobina de 11. En todo paciente que está ya en fase de diálisis, debe haber una reposición de hierro. Entonces, si tenemos nosotros deficiencia de hierro asociada a falla renal crónica, como
base también fisiopatológica de la anemia, debe administrarse hierro. Y el hierro nunca se da por vía oral. Primero, ¿por qué? Porque la absorción está disminuida. Por más hierro que le demos, el enterocito no va a soltar la ferritina que se absorbe. El hierro que se absorbe y obviamente la ferritina que está almacenada dentro del enterocito. Por lo tanto, debemos estar volviendo venosa, que es la óptima. Entonces, tenemos hierro sacarato y hierro carboximaltosado, ¿se acuerdan? Los niveles recomendados se alcanzaron una cifra de ferritina entre 200 y 500 microgramos por litro y una saturación de transferrina óptima. Cada 3 meses se debe hacer niveles de ferritina y obviamente ver cómo está la sustitución. Vamos a disminuir o vamos a suspender el aporte de hierro porque puede haber sobrecarga también de hierro cuando los niveles de ferritina superan los 500 microgramos por litro. ¿Sí? La vía oral no se recomienda y la vía endovenosa es la más indicada. Vía intramuscular, ya se hemos dicho, es totalmente desechada y no se debe anunciar, es una mala paja. Hemos dicho para vía endovenosa hierro registral, hierro sacarato y últimamente hierro carboximaltosado. Un aspecto que hace que no puedas corregir la anemia en los renales crónicos terminales, y eso va para nuestros residentes, cuando veamos pacientes renales crónicos terminales en fase prediálisis o en diálisis, no podamos alcanzar las cifras de normalización de hemoglobina a pesar de darle dosis altas de eritropoyetina, tenemos que pensar en el fenómeno de resistencia a eritropoyetina, que se define cuando no se alcanza la hemoglobina objetivo con 300 microgramos, digo, sí, 300 unidades por kilogramo por semana de eritropoyetina, dosis altísimas, ¿sí? Y no alcanzas, o más de 1.5 microgramos por kilogramo por semana de darbepoetina alfa, que es la otra eritropoyetina. Entonces, ¿qué es lo que haces en estos casos? Primero, estudiar las causas más frecuentes de resistencia a eritropoyetina. ¿Cuáles son? La coexistencia de deficiencia de hierro, o enfermedades infecciosas o inflamatorias coexistentes, como menciona aquí. Otras causas que hay que investigar que generan resistencia a la eritropoyetina: pérdida de sangre, malnutrición, dieta inadecuada, hiperparatiroidismo, déficit de vitaminas, mieloma, mielofibrosis, hemorroides, lo que hemos hablado hace un momento. Siempre debemos hacer ese tipo de situación. La eritropoyetina recombinante antimana no está libre, chicos, de efectos secundarios. Puede originar hipertensión arterial, ¿sí? Por eso un correcto control de la presión arterial es importante. Puede generar convulsiones, puede incrementar fenómeno trombótico y, paradójicamente, como es una proteína, puede generar anticuerpos antieritropoyetina, lo que origina lo que se llama eritroblastopenia, es decir, una aplasia pura de serie roja. O sea, por más eritropoyetina que estés dando, no estás estimulando y más bien los precursores eritropoyéticos desaparecen. ¿Sí? Un descenso brusco importante de la hemoglobina con la administración de eritropoyetina. Los plaquetes y los leucocitos están normales, pero los reticulocitos disminuyen, y cuando hacemos un aspirado medular vamos a ver que la celularidad está normal, pero hay desaparición de eritroblastos y se debe determinar la presencia de anticuerpos antieritropoyetina en el suelo del paciente. ¿Cuál es el tratamiento cuando hay eritroblastopenia? Suspender la eritropoyetina y en algunos casos dar algunos inmunosupresores que son autoanticuerpos contra la eritropoyetina. ¿Sí? Miren, esta es la respuesta que tenemos, ¿sí?, a la administración de eritropoyetina versus placebo en pacientes que tienen falla renal crónica y que están en situación crítica. ¿Sí? El cambio de reticulocitos rápidamente se observa. Y miren cómo el hematocrito final aumenta. Y eso es importante. Bueno, existen otras formas de administrar eritropoyetina, porque a veces la eritropoyetina tiene que administrarse 2 o 3 veces a la semana. Entonces, se quiere aumentar la potencia de los agentes eritropoyéticos y se quiere aumentar la vida media. Entonces, con la glicosilación de eritropoyetina se consigue lo que se llama darbepoetina. Luego existen dímeros o trímeros de eritropoyetina, la eritropoyetina pegilada, que se conoce con el nombre de cera, así se llama, eritropoyetina cera, epomiméticos como la hematide y estabilizadores de eritropoyetina. Son nuevos agentes estimuladores de eritropoyetina que se utilizan. La FDA ha aprobado indicaciones de 2 nuevos agentes eritropoyéticos para que conozcan el ProKid y el ARNEST, es decir, la epoetin alfa y la derivatin alfa. Epoetin alfa, ¿sí?, se ha indicado y se ha aprobado para el tratamiento de la anemia asociada a insuficiencia renal crónica. Entonces, no solamente utilizamos la eritropoyetina recombinante humana, sino existe esta eritropoyetina epoetin alfa, que
tienen mayor potencia, mayor vida media. También en el tratamiento de los pacientes con anemia, relacionado al tratamiento con silobudina, con STT en infectados por HIV. Nosotros podemos utilizar también la anemia asociada a cáncer en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Y obviamente el hecho de utilizar epoetina alfa va a disminuir, ¿sí?, la necesidad de transfusión de sangre en pacientes que van a ser candidatos a cirugía. Sobre todo esto en pacientes que no quieren transfundirse, y los pacientes estos testigos de Jehová, podemos utilizarles esquemas de epoetina alfa. La darbepoetina alfa o la NESP está indicado para el tratamiento de los pacientes con anemia asociada con falla renal crónica y los pacientes con anemia que tienen neoplasias no mieloides, donde la anemia es un efecto secundario a la quimioterapia. Entonces, en algunos pacientes podemos utilizar esto. Lastimosamente el costo, ¿no? El costo de darbepoetina alfa o epoetina alfa es alto y limita de alguna manera la vida media entre el darbepoetina alfa y el epoetina beta, el Aranesp, que es la darbepoetina, ¿sí? Y este es el epoetina alfa, va cayendo conforme. Entonces, ahora están estos nuevos agentes eritropoyéticos. Miren cómo rápidamente, prácticamente a la segunda, tercera semana, los niveles de hemoglobina van aumentando y prácticamente a las 6 semanas el rango de hemoglobina se ha normalizado cuando administramos darbepoetina alfa cada 2 semanas, ¿no? O sea, 2 dosis al mes de darbepoetina alfa, así que rápidamente tengamos niveles normales de hemoglobina y que se mantenga una fase de mantenimiento en forma prolongada en estos pacientes renales crónicos. ¿Sí? Este es el estudio que ha validado, ¿no?, el uso de darbepoetina alfa en los pacientes. No lo vamos a abundar en esto, simplemente para que ustedes conozcan que son pacientes con darbepoetina alfa que reducen la mortalidad y el riesgo cardiovascular en pacientes anémicos portadores de falla renal crónica secundaria diabetes. ¿Sí? El punto final de estos estudios el objetivo era obviamente disminuir la mortalidad, disminuir la cardiovascular, el esquema miocárdico, el infarto miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la falla cardíaca que se presentan en pacientes que tienen cifras de hemoglobina menores de 11 gramos por decilitro, cuando las tasas de filtrado glomerular están por debajo de incluso 60 o 20, ¿no? 20 mililitros por minuto en pacientes que han desarrollado falla renal crónica asociadas a diabetes mellitus tipo 2. Este es el objetivo de la utilización de darbepoetina alfa o AMS. ¿Sí? El objetivo secundario es obviamente el paciente que no está en diálisis, disminuir la progresión y el mayor deterioro de la función renal, ¿sí?, disminuyendo obviamente el deterioro de las tasas de filtrado glomerular. ¿Sí? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Hay algunos agentes, aquí están, miren, la dosis y los dos agentes eritropoyéticos actualmente aprobados por la FDA diferentes a la eritropoyetina, darbepoetina alfa y epoetina alfa, las dosis una vez a la semana o 3 veces, 3 veces a la semana con efectos secundarios mínimos y sobre todo el objetivo es administrar en pacientes que están en diálisis o en prediálisis con ese objetivo. Hay otros agentes eritropoyéticos, por ejemplo el SERA, que es una eritropoyetina pegilada, ¿no?, que tiene actividad baja por receptor eritropoyetina, una vida media larga, una actividad eritropoyética aumentada y generalmente se puede administrar una vez por mes, cada 4 semanas. Esa es la comparación de vida media entre epoetina alfa y epoetina beta. Esta es la epoetina alfa que utilizamos y el SERA, ya sea por vía subcutánea o por vía endovenosa. Y miren la vida media. Estos últimos tres, ¿no?, la epoetina alfa, epoetina beta y el SERA, son los nuevos agentes eritropoyéticos que se utilizan en la anemia asociada a insuficiencia renal crónica. Hay otra sustancia MAPI que se llama superpio sintético, se une y activa el receptor de eritropoyetina. ¿Sí? Se hace un aumento de la hemoglobina de 1 gramo en algunos pacientes al mes de tratamiento. Hay otro producto que es un inhibidor de la propilhidroxilasa que parece ser prometedor porque se activa o se suministra por vía oral, incrementa la eritropoyetina endógena en 3 a 5 veces con un estímulo de eritropoyetina y disminuye la epsidina. ¿Sí?
Sí, ese es el objetivo. Si disminuyes la psilina, mejora la absorción de hierro oral y su metabolismo celular y la liberación del hierro desde el macrófago hacia la circulación. Modula mediadores inflamatorios y aparentemente tiene menores efectos adversos. Finalmente, ustedes saben que la eritropoyetina se considera un agente prohibido por el Comité Olímpico Internacional. ¿Sí? Ojo con el doping. ¿Por qué? Porque, obvio, la eritropoyetina aumenta la masa globular y teóricamente aumentaría el rendimiento por el mayor transporte o aporte de oxígeno. La eritropoyetina se ha considerado actualmente como un agente prohibido por el Comité Olímpico Internacional y obviamente proscrito por el dopaje. Pero obviamente bien utilizado en pacientes en los que necesitas aumentar rápidamente la eritropoyesis, sobre todo renales crónicos terminales, y necesitas limitar o sea, prevenir la anemia o corregir la anemia, obviamente está muy indicado. Preguntas, Melissa, o chicos. Bueno, yo les voy a hacer preguntas porque todo esto va a entrar en el examen, ¿no? Lucero, Lucero Lava, que es la residente, ¿tienes preguntas? Creo que he hablado solo, chicos, de lo que no hayas entendido. Procitosis y de las anemias megaloblásticas. ¿Ya? Nos vemos, hasta mañana.